A reading from the book of Tobit. Lectura del libro de On Tobías. the night of Pentecost, Un after I buen had buried día, the dead, Tobías, I, Tobit, cansado de en went to my tanto cave, enterrar, regresó a stood su next casa, to the se courtyard tumbió wall. al, se tumbó al My pie de face la was tapia y se uncovered quedó because of dormido. the heat. Mientras dormía, I le did not cayó en los know ojos there were birds excremento roosting caliente de on un the nido roof, de golondrinas till their y se warm quedó breath ciego. settled in my eyes Dios and caused permitió me que to le blind. sucediese esta I went to desgracia see some para doctors que, como for my Job cure, diera ejemplo de and when they paciencia, anointed my eyes, como desde my eyes niño saw. había The temido a worst Dios, cataracts became, guardando sus until I mandamientos, could see no no se longer. agrió ni se rebeló contra For Dios years por I la ceguera, survived of eyesight, sino que siguió while my kinsmen regretted imperturbable and my en el amor kinsfolk. de Dios, dándole gracias Uthar todos los prepared días to de su spare vida. me for 2 years. Y lo They mismo left que a the Job le Elamites. insultaban los At the reyes, time, my también wife los Barak parientes y wept familiares de for her, Tobías se mourning her burlaban de father. él y le Together, decían: the kind of te ha wife women fallado la needed. recompensa que They should esperabas sit cuando back dabas and toast to limosnas their owners y while they encerrabas y enterrabas a ate los winter muertos. on the seventh Pero anniversary. Tobías She respondía: finished no the digas flour eso, and que sent it somos back to the owners. descendientes de un pueblo They santo paid her the y full sum esperamos la vida and also que gave her a Dios young goat da for a a los token. que perseveran On entering en my su fe. house, the goat began Ana, to la whine. mujer de Tobías, iba todos los I días called to a my hacer wife labores and said, textiles para "Where does ganarse the el meat come from?" sustento con el "Perhaps it trabajo de was sus stolen." manos. Un "Give it día back le to its dieron un owners," cabrito y se lo llevó a my casa. Su wife marido, al oír a responded los me. balidos, dijo: ¿no "I será will say acaso to her, robado? please give it Devuélveselo to a me sus as a dueños, bonus. porque no I have podemos earned it with comer my ni wages." siquiera tocar nada But I robado. would not believe Su her mujer replicó and told her enfadada: to give it back si tu to its owners. esperanza se ha visto frustrada, ya They ves de became lo que very te ha angry servido hacer and bitter over limosnas. this. Y She retorted, continuó "Where are ofendiéndolo your charitable con deeds now? estas Where are your palabras virtuous acts? y otras por el See, your estilo. true character is finally showing itself." Verbum Domini. The heart of the just one El is full corazón del of justo trusting está and firme faith. en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. Blessed the man who fears the Lord, Dichoso quien teme who al Señor delights in his y ama de commandments. corazón sus His mandatos. posterity shall be Su mighty, linaje será poderoso en la the tierra. upright La generation shall be descendencia del blessed. justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. An evil report he shall not No fear. temeré las His malas heart is noticias. firm, Su trusting in corazón God. está firme en el His Señor. heart is Su steadfast, corazón he shall está not fear. seguro, sin He temor, looks down on hasta his ver foes. derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Lavishly he gives to the poor. Reparte His limosna a los generosity pobres, shall endure y su forever. caridad es His horn shall be constante, exalted sin in good. falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. May the Father of our Lord Jesus Christ, Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes that we may know what para is que the podamos hope comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Some Pharisees and Herodians were En aquel sent to tiempo Jesus mandaron a to Jesús try unos him. fariseos y partidarios de They Herodes came and said para to him, casarlo con una "Teacher, pregunta. we know that Se you are acercaron y le sincere, dijeron, Maestro, sabemos that que you eres are not sincero y concerned que with no te men's importa de opinion, nadie, porque no te that you fijas do en not apariencias, regard a person's sino que status, enseñas el camino but de have Dios taught in accordance with the sinceramente. truth. ¿Es Is it lícito lawful to pagar pay the impuesto census al tax César to o Caesar no? or not? Should we pay or ¿Pagamos should we not pay?" o no pagamos? Knowing their hypocrisy, he said to Jesús, them, viendo "Why are you su testing me? hipocresía, les Bring a replicó, denarius to look ¿por at." qué They intentan brought cogerme? one to him, Traedme un and he denario said que to lo them, vea. Se lo "Whose trajeron y él le image and preguntó, inscription ¿de is quién this?" es esta cara They y esta replied to him, inscripción? "Caesar's." Le contestaron, del Jesus said to César. them, Les "Pay to replicó, Caesar what lo que belongs es to del Caesar, César, and to God páguenselo al what César, y belongs lo to que God." es de Dios, a They Dios. were utterly amazed at him. Se quedaron admirados. Verbum Domini. So the Pharisees and the Herodians had devised this trap. What's more contentious than paying En el Evangelio taxes? de hoy, los fariseos y They los present herodianos habían Jesus tendido una with an trampa a offer to pay the Jesús. census Le tax. hacen la pregunta a One Jesús, would ¿es válido perform the pagar census este and find out how many people there were who was eligible impuesto for del tax, censo? Roma levy llevaba a cabo un monthly censo taxes para averiguar cuántas personas as a había tribute to para Rome, the poder ruling occupying cobrarles power impuestos. in the Roma era el day. poder que It was also ocupaba agricultural and many other la tierra en direct taxes. esa área de la tierra en aquel So entonces Jesus' y answer is cobraban he asks impuestos for a a los coin. Bring me habitantes. a coin, a Así que denarius, a silver Jesús en coin respuesta worth dice, the daily tráiganme una wage moneda, for a un laborer. denario, una moneda de plata On que one side of the valía el coin salario de is un día an para un jornalero. inscription that reads En una Tiberius cara Caesar de la moneda Augustus, había una inscripción que son decía of the Tiberio divine César Augusto, Augustus. hijo del The divino Caesars, Augusto. originally Rome Los was Césares, something of a republic. originalmente Roma era una especie de They had a república, senate and things una were rather democracia y dissolved tenían un into this senado, a pero dictatorship había with Caesar ruling involucionado en against them. una dictadura con Caesars César claimed como el dictador. Y mighty los some Césares kind of divine authority, más adelante claiming that afirmaban Tiberius tener autoridad Augustus was divina. the son Tiberio of divine Augusto Augustus, the coin decía said. ser hijo del On the divino, other side, it said según la high moneda. Y en priest, la otra cara de la moneda decía sumo the sacerdote, supreme mediator between man and God. That's mediador how they supremo entre saw him. Dios y el hombre. Jesus, of Así es como course, lo is the veían. true Son of God, Jesús, por supuesto, the es el Father, Hijo and he is the verdadero de only Dios, el priest, Padre, y Él es the el one mediator único between God and sumo man. sacerdote, el único Ephesians mediador entre 1:7, Dios in y el him hombre. we have Efesios redemption through his blood, the 1:7 forgiveness dice, of sin, en Él tenemos redención a través de su according to his sangre, la riches in redención de los God's grace pecados that he según has las riquezas de lavished la gracia de Dios in him que alone we le ha have concedido. salvation. En Él Not in únicamente any tenemos salvación, Caesar, king, no or en ningún authority César, or authority or rey power or o state. autoridad Our o salvation poder is o in estado Jesus secular. Christ. La salvación está en Yet Jesucristo. every community No needs obstante, cada authority to comunidad govern it. necesita una autoridad para As the gobernarla. church teaches, the Y foundation la of this iglesia authority enseña que la lies in base de human esta nature in the autoridad sense that we yace en la require naturaleza that. We humana, need that en el sentido en for que la proper requerimos. ordering, La prosperity, and necesitamos peace. para el It's orden, la necessary prosperidad for y the la paz. unity of the Es state necesaria to preserve para la its unidad del Estado institutions preservar and sus make laws that instituciones, govern. You need authority hacer leyes para to gobernar. keep the train Necesita running on time, autoridad so to para speak. que los That trenes authority marchen is to be a la hora, exercised por in decirlo así, service pero of the esa common autoridad good. debe ejercerse en servicio del bien común. And that common good we could Y say este bien is común, podemos for decir, es conditions for la freedom and development of condición para human libertad humana y flourishing, desarrollo, for the para la practice of prosperidad faith and humana, religion, la práctica de to nuestra raise a fe y family, religión, to para have criar una a just familia, wage tener and to una prosper. remuneración justa, And this prosperar. authority requires Y esta this autoridad authority required of the requiere, moral order derives from es God. requerida por el orden That God moral y is the deriva de source Dios. of Dios the es la eternal fuente law from which the de la natural law vida, de la ley is eterna, derived. de So that donde authority deriva is to la be ley natural. exercised in Así que service la of the autoridad debe regulation ejercerse al of the servicio natural law.
debe estar en answer is concordancia con la ley natural. your La pay, respuesta de Jesús, pues, translation, render unto Caesar me gusta la what is traducción Caesar's, and to de God al what César lo que es del is César y a Dios lo God. que es de Dios. So we are to render unto Nosotros, Caesar means that we are to para dar seize lawful a César, quiere authority. decir que debemos de Unless someternos a la it is autoridad contrary to the moral order, to natural apropiada, law, to excepto si va fundamental en contra de la ley teachings natural, los of derechos gospel. fundamentales de la persona, las Sin, we enseñanzas del must Evangelio. foster and No support podemos pecar, good. debemos fomentar y seguir lo And only bueno. in more Y extreme or desperate únicamente en situations, casos do we más have extremos o desesperados revolutions or rebellion tenemos against that authority. revoluciones o So rebeliones we are contra esa autoridad. to render to Tenemos God what is que God's, dar a Dios lo que es de Dios. we belong to God on an Nosotros le individual level. pertenecemos a We're made in Dios His a image and nivel likeness. individual, hemos sido creados a imagen y We have semejanza, freedom. We have la free libertad, will and tenemos intelligence. una voluntad, We're una made in His image, inteligencia, His hemos children. sido creados a su And imagen, we somos sus belong to hijos, Him. We image le God pertenecemos a Él, also as reflejamos individuals in a a Dios communion of también como persons. The individuos same way en we una dwell comunión de here on earth personas. in marriage. La vemos And aquí en la also tierra, en el the matrimonio, communion that y también Father, esa Son, Holy Spirit, comunión the communion of the de Trinity. Padre, Hijo y Espíritu We're Santo imaged in the de la Trinidad solidarity es we should live reflejada en la here solidaridad on con la earth. que We hemos are de to vivir live en la tierra. caring for Hemos each de other, vivir cuidando building a unos de otros, civilization of love, edificando una seeing others civilización de as our amor, brothers and sisters, viendo a los demás and como helping hermanos, to foster a ayudándolos, true community that fomentando serves the common una good. comunidad verdadera que sirva al bien The común. church's mission is to La spread misión the de la good Iglesia news es about the world, to anunciar bring el all reino de into Dios en el relationship mundo, with llevar a Jesus todos a Christ. una relación con It's not just Jesucristo. for priests, No se religious hierarchy in trata the church, de solamente algo que but hacen los laymen, sacerdotes y la peers, and jerarquía en la elders iglesia, sino que that los this laicos prophetic office or comparten that kingly en este office, sacerdocio, that office of este governing oficio and ruling, de obviously gobernar y related, regir. have these Obviamente los positions of laicos authority tienen esos in the puestos world. de autoridad en el We're mundo to be spreading the kingdom, y hemos de anunciar el proclaiming the reino, gospel to proclamando el sanctify the evangelio temporal order para and bring spirit santificar el filled orden gospel temporal, llevar into el the world. espíritu del evangelio So it's al not just mundo. a No separation se trata solo de of una Caesars and separación God's, de created Césares y world to, Dios, non-Christians y to que take hemos de care of dejar or al mundo something. para que los no cristianos se No, encarguen it's de a él. deep No, hay relationship, una interrelationship relación between God. profunda que The tenemos laity are on the front lines to y los laicos sanctify. están a la vanguardia In all para your santificar al mundo. efforts, your work of Todos raising los children and living in esfuerzos the community, para serving crear the una familia y community in vivir which una you live, comunidad y servir la to comunidad en que serve, uno vive, to se sanctify, to trata bring the de leaven of the gospel, santificarla, de traer la levadura del to leaven the Evangelio dough, right? To make it para rise, to fill it with hacer que la the masa gospel se values that levante, the church is para teaching llenarla de for the valores kingdom. evangélicos y las enseñanzas Simply de la put, the iglesia y laity are del to reino. promote the glory of God Los laicos han de through the promover la coming of his gloria de kingdom Dios so that a all may través de la venida de obtain su reino para eternal que life. todos obtengan la vida So eterna. when we foster an ordered Cuando world fomentamos un mundo according to the ordenado, good, the beautiful, según la according verdad, to lo love, bueno y lo the hermoso, civilization, love of building según el that, amor, una civilización de this amor, renewal that Christ came edificamos to esta bring renovación, about la cual Cristo is vino a traer. started, it's begun, it's underway, it's at hand. It begins initially on earth, Comienza inicialmente en la tierra y fulfilled on the last day when he se comes completa en again el último to día bring the cuando Él reign. vendrá en su gloria. So that kingdom Estamos will be preparando el developed camino in para ese Jerusalem, reino and cuando the Él venga final con todos judgment, sus ángeles when the y glory tendremos el juicio transforms the final world, he y offers la it to the gloria Father. transformará al mundo y se lo That ofrecerá is al been Padre. underway in some way Eso ya ha now empezado en through the cierta work of the forma laity, ahora through the a través de vocation la obra de los of the laicos, laity. a través de las So it vocaciones de los matters. laicos. Así It que es matters algo what que you do. It importa. matters Importa your lo que uno response to haga, the gospel, importa la respuesta de whether uno you al have the Evangelio, importa courage or si not uno to tiene speak valentía o truth no to power, para so to speak. hablarle la And verdad today a in las our culture, autoridades. there's a great Hoy en la tension cultura between values of the tenemos world que romper la and the tensión values of entre los Christ. valores del mundo y los valores del How much we Evangelio. have a need of Christian Tenemos witnesses necesidad today. de testimonio Yet always cristiano hoy en día y respecting sin embargo the eternal siempre order, its own respetando el orden independence, temporal, su it propia operates, independencia, has its own proper goals and laws tiene sus propias metas y leyes that en it's to particular operate under for human y ha de welfare. operar It para el needs to be bienestar guided humano,
pero tiene que ser guiado por el Evangelio. Hay un orden natural en las cosas que la Iglesia respeta y la historia de la Iglesia también. La Iglesia ha tenido poder temporal y usualmente eso no ha funcionado. Hemos de proclamar el Evangelio, este orden natural, para que se preserve sin hacer violencia en el orden natural, sino apoyándolo y perfeccionándolo. Hoy, obviamente, como siempre, tenemos un gran testimonio que realizar. Hace poco me llamó la atención el testimonio del matrimonio, de, de casarse y permanecer casado y tener hijos. Es algo muy poderoso. Hace un par de semanas celebramos una hermosa boda. La liturgia en sí fue algo hermoso y la recepción estaba llena de jóvenes familias y niños y es un gran testimonio de alegría, de florecimiento. Hablé con algunas de las jóvenes madres y ellas cuentan las dificultades de criar niños. Exige gran sacrificio y fidelidad, pero podía ver la alegría en ellas. Sentí que si el mundo fuese capaz de ver ese testimonio, estaba leyendo hace poco que más de la mitad de las jóvenes adultas, como de los 24 a los 45 años, me parece, no tienen hijos. Y es algo triste. Nuestra cultura necesita apoyar y fomentar el matrimonio. Y como es el plan de Dios, ser fecundos y multiplicarnos y cultivar la tierra, hemos de llenar la tierra, pero es un sacramento, el matrimonio lo es una vocación y es un plan para la prosperidad humana. Es santo. Lo que podamos hacer para promover esto bendice a nuestra juventud. Y tristemente en una cultura que es muy individualista y egocentrista y consumista, es cada vez más difícil tener esas virtudes de acoger al matrimonio. De hecho, una de las jóvenes mujeres me dijo, yo nunca hubiera hecho, hubiera hecho estos sacrificios si no tuviera hijos. Solo mis hijos son capaces de causar estos sacrificios de parte mía. Nos reímos un poco porque el mundo necesita la gracia de Dios y necesita esta motivación que sale, viene de fuera de nosotros, para ser santos y generosos y sacrificados. El matrimonio es un testimonio evangélico y hemos de proclamar ese evangelio a través del testimonio de nuestras vidas y a través de nuestras palabras. Buscar oportunidades para compartir nuestras experiencias, lo que hemos recibido, compartir nuestra fe, no de manera irritante o molesta, sino de forma humilde, para ayudar a los demás. Tenemos mucho que dar. Tenemos la perla de gran recompensa para ofrecerle a esta cultura, para transformarla, utilizar nuestra libertad de manera que sirva al Evangelio. Este encargo que hemos recibido de proclamar el Evangelio hasta los confines del mundo.